Muy buen feliz año, este es el primer vídeo que hacemos de este año 2022. Siento no haber podido haberlo hecho antes, pero nuestro amigo el bicho, nuestro COVID, se enganchó por el medio. No, una cosa muy exagerada, la verdad. Me pilló una gripe gorda. Sigo un poco renqueante, pero bueno, me daba rabia no poder terminar de hacer algún vídeo este año. Y quiero hacer un vídeo, ahora que tampoco puedo estar tocando mucho y demás, quiero hacer un vídeo en el que voy a hablar de una herramienta software, un programa que utilizo mucho para mis alumnos, para mis partituras, para las cosas que vamos obteniendo de las investigaciones que yo utilizo, y después de utilizar muchos a lo largo de los años me quedo con esta herramienta por muchas razones que os voy a dar, y se llama MuseScore, ¿vale? Es una herramienta que para mí empezó siendo... No le tenía mucha estima realmente, pensando que era un poco mala, pero con los años mejoró mucho y la verdad es que ahora mismo la quiero ante cualquiera. ¿Por qué? Porque puedo hacer muchas cosas con ello y me simplifica muchísimo el trabajo. Y ahora mismo para mí mi tiempo es súper sagrado. Y MuseScore, como lo queráis llamar, la verdad que hace un trabajo bestial. Y nada, os quiero enseñar esta herramienta para que podáis empezar a jugar con ella si os apetece. Os voy a dar un poco de pistas para poder utilizarla, y la verdad es que para mí todas mis partituras, todo lo que voy compartiendo con vosotros lo hago con ello. Así que nada más, no quiero daros más la chapa, a ver si no me sube la fiebre en este periodo. Y nada, os enseño MuseScore, como lo uso yo, y a ver si os gusta la herramienta. Y nada, la idea sería hacer este primer vídeo tutorial inicial y luego hacer algo más completo más adelante para que veáis la potencia que tiene esta herramienta, que yo creo que muchas veces la infravaloramos. Así que vamos a ello. Bien, ya estamos aquí en la página de MuseScore. Lo primero, saber que es un software que podemos descargarnos de manera, es open source, quiere decir que es de código abierto, podemos descargárnoslo de manera gratuita, ¿vale? Me parece que eso es una de las cosas más potentes que tiene esta herramienta. La descargas y puedes utilizar un editor de partituras de lo más potente que hay ahora mismo, aparte de otros que hay por el mercado, pero vamos, súper funcional para muchísimas cosas y súper versátil. Pues nada, aquí le darías a descarga gratuita. En este caso reconoce el sistema operativo que tenemos. Yo tengo un Mac, pues nada, le dice la versión de Mac y dice que me lo puedo descargar, ¿vale? Tan fácil como eso. Y como ya lo tengo descargado, aquí lo tenemos abierto, pues vamos a ir a verlo, que lo tengo aquí. Vale, pues esto es la pantalla inicial. Nos quedamos un minuto aquí antes de que empiece a daros, con perdón, la chapa, y quiero que te concentres y que tú llegues a esta parte de que te hayas descargado el programa, lo instales y lo primero que abres sea esto, ¿vale? Simplemente con que tengas esto ahora mismo nos vale. Vale, esta es la pantalla inicial de MuseScore. Si lo vemos, lo primero que nos pone es una partitura en 4x4 y hace unos saltos aquí ahora mismo de maquetación que son de 4 compases, ¿vale? A veces es habitual 4 u 8, más que nada por simplificar a la vista, porque no tengas que tener grandes cosas aquí puestas y que tú puedas leerlo de manera fácil. Vale, pues lo que vamos a hacer primero va a ser cerrar esta ventana porque no es la que nosotros quisimos poner. Damos a archivo, control nuevo, y tenemos una nueva partitura. Entonces ponemos nueva partitura en el título, compositor un servidor. En este caso, ver que podemos elegir muchas cosas: tema coral, soprano, alto, tenor, bajo. Esto es un clásico de la gente que estudiamos conservatorio cuando teníamos que hacer coro, o los arreglos de armonía. Utilizábamos el coro como instrumento, pues tienes cuarteto de cuerdas, vientos, saxofones, puedes crear solos de guitarra con la tablatura. Os digo que es súper complejo, súper completo, complejo también si queremos. Tienes cifrado americano de jazz, la Big Band, un combo de jazz, una banda de rock, bluegrass, percusiones para banda sinfónica, pequeña banda de marcha, batería. La verdad que ya os lo digo que trae muchísimas cosas.
¿vale? Hay drumline, por ejemplo, a una línea de, por ejemplo, de cajas, perdón. Es un clásico, por ejemplo, en las bandas de percusión, bueno, en la percusión de bandas de gaita, pues realmente se seguiría la línea que veíamos aquí antes de snare, que tiene una línea, aunque no se vea muy bien, pero hay una línea ahí. Vale, pues como nosotros ahora mismo no vamos a hacer mucho más allá que la clave de sol, que es lo que queremos para la gaita o el whistle en nuestro caso, pues vamos a elegir clave de sol. La armadura hablaría de qué tonalidad tenemos la canción y demás, pero como eso nos implica saber teoría musical y ahora mismo no es una cosa que quiera que nos centremos, pues la ponemos en una armadura normal de lo mayor y pasamos para el siguiente, compás 4x4 sin problema. Vamos a poner un 3x4 por cambiar el original y vamos a poner 16 compases, ¿vale? Y damos aquí una opción que vemos que podemos poner anacrusa. Anacrusa es el primer compás que podemos cambiarlo y ponerlo de forma diferente y también os lo explicaré. También podemos indicar el tempo de la canción, pero bueno, ahora mismo no nos interesa. Y ahora mismo tenemos la nueva partitura, si os dais cuenta sin maquetar aquí tirado los 16 compases. Lo bueno que tiene MuseScore, y ya os lo digo porque ya trabajé con muchos editores de partituras, es que me recuerda un poco al Word. Que si tú trabajaste con Word, es posible que te familiarices rápido a trabajar con esta herramienta. Entonces venimos aquí y hacemos a saltos y espaciadores. Venimos a ver aquí esta herramienta que contamos 4, 2, 3, 4. Nos salta la línea. 2, 3, 4, plus, salta la línea. 2, 3, 4, salta la línea. ¿Os imagináis a veces los dolores de cabeza que tenía con otros programas para maquetar? Para mí ahora mismo es súper sencillo y aquí nos pasa un problema, que nos quedan estos 4 así, pero si venimos a ajustes de página, perdón, ya lo hice mal, venimos a estilo, eso sí me gusta más. En página hay aquí una opción que pone umbral de relleno para el último sistema, un 30%, pero si ponemos un 0, ¡voilá! Se estira contra todo la línea, ¿vale? Pues ahora mismo tendríamos nuestra nueva partitura ahora mismo aquí escrita, realmente la base, la estructura, ¿no? Y ahora mismo, si venimos aquí al modo notas, que si le dais al botón N lo activa, eso es, pues podemos poner las notas. Sol, mi, do, fa, mi, re, fa, re, mi, por ejemplo, una frase. Y sol, mi, do, fa, mi, re, si, re, do, por ejemplo, una diferencia. Vamos a seguir escribiendo aquí en negras. Blanca con puntilla aquí. Vale, pues tendríamos ya nuestra primera melodía que vamos a escuchar, haciéndole aquí, volvemos al inicio del primer compás y le damos a play. Vale. Pues con esto tendríamos, por ejemplo, si queremos hacer la repetición de un clásico de frase A, frase B, pues podríamos indicar que esto es la parte A, como lo veis ahí. Podemos indicar que esto es la parte B, como veis ahí. Y vamos a hacer las repeticiones, que venimos aquí a repeticiones y signos, y como esto es la primera repetición, lo hace ahí, ¿vale? Veis que súper fácil lo estoy haciendo. Os lo digo, el día que probé por primera vez MuseScore y me lo probé un poco más fuerte para ver que realmente funcionaba o lo que hacía, me quedé asombrado, porque dije, ostras, esto es más potente, porque normalmente a veces pensábamos que MuseScore era como esa versión gratuita, un poco cutre, que no hacía muchas cosas, pero resulta que tiene cosas chachis y que le puedes dar mucha caña. Vale, entonces vamos a rematar aquí el final sol, fa, mi, re, do,
fa, sol, la. Un si do, por ejemplo, no, un si sol, na, sol mi. Con la puntilla, sí, sol mi, con la normal ahí. Otra vez sol, fa, mi, sol, la, si, y el si do, que era para rematar el final. Y podemos hacer repeticiones de la parte B y con esto tenemos pues una melodía que vamos a escuchar. Pues ya visteis lo que tardé en hacer una melodía sencilla, parte A, parte B, con sus repeticiones y ya está. Esto lo puedes guardar en un archivo, lo puedes guardar en el formato MuseScore normal, que sería lo ideal que siempre guardásemos estos archivos en MuseScore por tener nuestra propia librería. Incluso podemos exportarlo, pues imagínate, desde un archivo PDF, que está guay que podamos compartir partituras en PDF, pues imágenes desde SVG a PNG, puedes sacarlo como archivo MP3, como el archivo WAV también, que eso está muy guay. Podemos pasarlo a MIDI o EGG, que es otro tipo de audio, y la madre de los corderos, que es Music XML, que es un estándar de música que va más allá de MIDI y que nos permite pasar partituras entre sistemas de una manera mucho más eficiente. Ya algún día hablaré del Music XML tranquilamente, pero ya veis todas las opciones que tenemos y esto es gratuito. O sea, no sé lo que estáis tardando si realmente queréis utilizar partituras o hacer vuestros propios arreglos y demás. Si no queréis gastaros una pasta o si queréis probar esta herramienta, estáis tardando, digamos, 0, en querer probarlo. Por ejemplo, mirad, voy a vaya, este no quería abrirlo. Voy a abrir pues un arreglo que hice de Fallendo, una de las canciones que tengo yo de mi EP, ¿no? Pues mirar que mato, como decimos en Asturias. Esto es una canción a 3 gaitas que tengo yo preparándome ahora para hacer mi libro de partituras de mi EP. Pues para poder tocarlo de las 3 voces, ¿no? Pues tenemos aquí, pues, este caso sería la partitura maestro, la que enseña todo lo que es toda la canción. Tenemos los acordes, tenemos las notas y tenemos lo que hace cada voz, ¿no? Tenemos los trabajos individuales. Todo esto está hecho desde aquí, desde MuseScore. Mirad qué completo está toda la partitura hecha desde aquí y hecha con un software que se supone que, bueno, se supone no, que es un software gratuito que podemos coger y probar, ¿vale? Os lo recomiendo 100%. Nada, ya visteis, instalamos, hicimos una partitura y ahora abrimos otra que tengo de mi biblioteca. Ya está, no os quiero enseñar más en este primer vídeo porque tampoco os quiero saturar, pero que veáis que es súper fácil utilizarla, que es llegar y besar el santo. Sí que es interesante, obviamente, que hay que saber un poco de notación musical, de por dónde van un poco los tiros, todo esto, para hacerlo más fácil. Por ejemplo, ahora mismo estoy recordando... Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento y os cierro el vídeo tranquilamente, ¿vale? Pues nada, mirar cómo mola esto del MuseScore. Nada, me quedo aquí al final para cerrar el vídeo, que me veáis otra vez la cara otra vez grande. El MuseScore es una herramienta súper potente. La utilizo tanto para mis composiciones que hago luego para los EPs, para mis canciones,
como para dar la vuelta en mis clases. No. Es que desde el momento que lo descubrí, yo utilizaba Finale hace años, ya lo descarté, porque Finale es privativo, siempre me daban problemas en cuanto a instalaciones a veces y demás, bueno, y tenía que hacer unas películas. Y desde que tengo MuseScore, la verdad que se acabaron los problemas. Cuanto menos tiempo pierda en cosas de configuraciones y cosas de estas, más tiempo tengo para tocar y para disfrutar de la música. Entonces, MuseScore vino y se va a quedar en mi vida, vamos, por una temporada larga, y que yo os recomiendo que al menos lo probéis. Si tenéis alguna duda sobre él y queréis preguntarme, pues abiertamente podéis hacerlo. La verdad que para eso estamos. Creo que las herramientas hay que probarlas. Yo soy de las personas que piensa que hay que dar independencia a la gente, igual que la conseguí yo. Me parece fundamental. Si queréis crecer a la larga, más tarde o más temprano os va a tocar, como digo yo, tener que meteros en el agua y pescar vuestros peces, y utilizar buenas herramientas es súper fundamental. Al igual que encontrar un buen libro, encontrar programas que nos ayuden a simplificar todas estas tareas que a veces se hacen súper chungas, que nos hacen perder tiempo, sobre todo a lo tonto, con perdón. Necesitamos tener esa agilidad. Perdón por esta voz que pueda tener de post-bicho o mientras bicho, no sé si lo tengo todavía. Nada, os espero las próximas veces para bueno, volver a retomar las series de Gaita y Whistle que no pude hacer por estos días de confinamiento en mi casa. Espero poder mostraros más cosas de estos tipos de software y también de herramientas que estoy haciendo yo, que poco a poco iré mostrando, y que tengo unas ganas de que ahora antes de este 2022 para ir sacando todo lo que está en esta cabeza. Y nada, espero que os guste el MuseScore, que lo podáis probar, y más adelante os iré dando alguna pista más porque es súper potente. Es una de las herramientas que yo creo que ahora mismo deberíamos conocer cualquier músico porque nos simplifica mucho la vida. Y pues con todo esto os despido y os digo que nada, la semana que viene retomaremos cosas y iremos contando que va a haber muy buenas noticias este año. Así que nada, feliz año, cuidarse y vacúnense, por favor, que parece que no, pero esto no es tontería. Así que nada, nos vemos.